Mis padres tomaron los $5,300 que mi hijo ahorró para su primer coche y los usaron en el viaje de mi hermano. Él se lo merece, dijo mi madre. Como respuesta, cancelé el paquete de viaje de $37,000 que les había pagado en secreto. El talón de pago plastificado todavía estaba pegado en el refrigerador cuando Mateo entró a la cocina ese domingo por la mañana. $187,40 haciendo inventario en la ferretería, su primer sueldo. Yo mismo lo había plastificado en el FedEx de la avenida Bimbille el día que lo trajo a casa. Y lo había pegado al refrigerador con un pequeño imán con forma de camión que Rodolfo Rudy me dio cuando compré mi primer camión hace 14 años. El plástico empezaba a ponerse amarillo en los bordes, pero la tinta seguía nítida. Fueron 14 meses de turnos después de la escuela, martes, jueves y sábados, ordenando el inventario, barriendo pisos de concreto y atendiendo la caja cuando el señor Vargas salía a almorzar. Había ahorrado $5,300 en una cuenta conjunta en la cooperativa de crédito Monfederal. Suficiente para un auto usado. Suficiente para que un joven de 15 años sintiera que había construido algo real con sus propias manos. Mateo estaba de pie junto al mostrador con su teléfono en ambas manos. Su rostro tenía esa expresión que se tiene cuando el número en la pantalla no coincide con el número en tu cabeza, lo has revisado 3 veces y sigue sin coincidir. Papá, su voz apenas superaba el zumbido del refrigerador. Se lo llevaron todo. Giró el teléfono hacia mí. Saldo de la cuenta, 0 centavos. Última transacción, retiro de $5,300 en efectivo el 7 de febrero. Ayer. Las iniciales del cajero. Un código de autorización de cosignatario que reconocí porque yo mismo había configurado la cuenta, el código de mi padre. Claudio, el custodio secundario de la cuenta porque la cooperativa requería un cosignatario local cuando yo estaba en la carretera transportando carga por el sureste. Le había pedido el favor a mi papá porque vivía a 8 minutos de la sucursal, porque confiaba en él, porque era mi padre y mi hijo era su nieto, y no creí que esos dos hechos requirieran un contrato. Mateo no lloró. Se quedó allí con su teléfono y su cuenta vacía, y sus ojos se dirigieron al talón de pago plastificado en el refrigerador. Apretó los labios de la forma en que le enseñé a apretarlos cuando alguien te entrega algo que no te has ganado y necesitas un segundo antes de responder. Aprendió eso de mí. Yo lo aprendí en 20 años conduciendo carga pesada y mordiéndome la lengua cuando los despachadores me recortaban las millas, los intermediarios retrasaban mis cheques y el mundo trataba a un camionero como a un hombre que no sabía contar. Le puse la mano en la nuca y la mantuve allí durante mucho tiempo. Sus hombros temblaban, pero su rostro estaba seco y su mandíbula apretada. Tenía 15 años, y la primera lección que estaba aprendiendo sobre el mundo era que las personas que se supone que deben proteger tus ahorros a veces son las mismas que los vacían. El talón de pago estaba ahí mismo en el refrigerador. $187,40, el número que lo empezó todo. Había traído ese cheque a casa en septiembre del año anterior y me lo había extendido como si fuera un diploma. Recuerdo sus palabras exactas: papá, yo hice esto. No me gané esto, no me pagaron, sino yo hice esto, como si el dinero fuera algo que hubiera construido con sus propias manos, lo cual, en cierto modo, era así. ¿Lo solucionaré?, le dije. Él asintió una vez. No preguntó cómo. Confiaba en mí como un chico de 15 años confía en un padre que nunca le ha mentido, de forma completa y sin condiciones. Esa confianza fue lo más pesado que saqué de la cocina esa mañana. Más pesado que la traición, más pesado que la ira, porque ahora tenía que ganármela. 4 horas más tarde, estábamos en la mesa de mis padres para la cena del domingo. Patricia había preparado carne asada con zanahorias y papas, de esa que prepara cuando organiza una versión de los hechos en la que necesita que todos estén de acuerdo antes de levantar los platos. Claudio estaba a la cabecera de la mesa con las mangas arremangadas y sus anteojos de lectura doblados sobre una servilleta al lado de su tenedor. Mauricio estaba sentado frente a mí con Diana a su lado. Llevaba una camisa nueva que yo nunca había visto antes, sin etiquetas y con el cuello rígido. El tío Carlos y la tía Margarita estaban al final de la mesa. Mateo se sentó a mi izquierda, no había hablado desde que estábamos en la cocina. La vajilla buena estaba afuera,
Esa con el borde dorado que Patricia guarda en el armario de porcelana y solo usa cuando necesita que la reunión se sienta lo suficientemente formal como para que nadie cuestione lo que está a punto de decir. Mauricio tuvo un cumpleaños maravilloso, anunció mi madre mientras pasaba las papas. El restaurante de carnes estuvo perfecto. Éramos 12. Sirvieron una tarta de chocolate. Diana, cuéntales sobre la tarta. Diana sonrió. Era de 3 capas. A mí no me habían invitado a la cena. Había estado en la carretera transportando un cargamento de verduras desde Valdosta hasta el almacén en Macón, y nadie me había llamado ni enviado un mensaje de texto. 12 personas en la mesa y mi nombre no estaba en la lista. Mateo, mi madre se giró hacia él con la sonrisa cálida y firme que usa cuando está a punto de explicar algo que ya ha decidido que está resuelto. Tu abuelo necesitó acceder a algunos de tus ahorros para la celebración de tu tío. Mauricio ha pasado por una temporada muy difícil desde que perdió su trabajo. Se merecía un buen recuerdo después de todo lo que ha pasado. Mateo miró su plato. Tenía el tenedor en la mano derecha, pero no estaba comiendo. La comida estaba intacta. Mi madre me miró a mí. Es joven, Héctor. Puede volver a ganarlo. Tu hermano se merece un buen recuerdo. No entiendo por qué alguien haría de esto un problema. Casi me levanto ahí mismo. Casi pongo ambas palmas sobre la mesa y enumero cada dólar que había invertido en esta familia durante 3 años. Pero Mateo estaba sentado a mi lado con su tenedor inmóvil y la mandíbula apretada. En la sala había 4 testigos que escucharían lo que fuera que decidiera decir a continuación, y sabía que si explotaba ahora, me llamarían el problemático y el dinero desaparecería en el ruido. Así que esperé. Dejé que el vapor de la carne asada subiera entre nosotros. Dejé que el reloj de la pared sonara 3 veces. El tío Carlos se había quedado helado con su vaso a medio camino de la boca. Margarita puso su servilleta en su regazo y clavó los ojos en el mantel. Diana acomodó el cuello de Mauricio, como siempre hace cuando la habitación se queda en silencio, como si estuviera manejando a un maniquí en lugar de a una persona. Mauricio me miró con la expresión que le he visto toda mi vida, la mirada de un hombre que ha aprendido que si se queda quieto el tiempo suficiente, alguien más cargará con el peso. Y luego mi madre lo llevó más allá, porque siempre lo lleva más allá. Dejó su tenedor, miró primero a Mateo, luego a mí, y su voz bajó a ese tono bajo y seguro que usa cuando ha decidido que la habitación le pertenece. Héctor, ese chico trabaja en una ferretería, ordenando clavos en contenedores. Tú te ganas la vida conduciendo un camión. Ninguno de los dos está construyendo nada que dure. Mauricio perdió su trabajo porque la economía castiga a la gente inteligente. Tu hijo puede ganar $5,000 en un año. Mi otro hijo no puede recuperar su orgullo. Así que dejen de actuar como si una cuenta de ahorros te convirtiera en padre. El tío Carlos bajó su vaso. Lo bajó despacio, como un hombre baja algo cuando quiere tener las manos libres pero aún no sabe qué hará con ellas. Los ojos de Margarita se dirigieron al mantel y se quedaron allí. El tenedor de Mateo bajó a su plato sin hacer un solo ruido. Tu hijo ordena clavos en contenedores. Tú conduces un camión. Una cuenta de ahorros no te convierte en padre. Ella pronunció esa frase con mi hijo sentado a poco más de 1 metro de su boca, frente a su tío, frente a su tía, frente a la novia de su hermano, frente a una mesa llena de personas comiendo una cena que yo había pagado indirectamente. Porque el pago automático de los alimentos también salía de mi cuenta de banco. Esperé 4 segundos. Dejé que la frase aterrizara. Dejé que se asentara en la habitación de la misma manera que una carga pesada se asienta en una báscula cuando sabes que el número es incorrecto pero necesitas el recibo impreso antes de poder disputarlo. Absolutamente, le dije. Sonreí. Empujé mi silla hacia atrás, me puse de pie, caminé hacia el refrigerador, quité el talón de pago plastificado y me lo metí en el bolsillo de la chaqueta, justo al lado de donde mi pecho había estado latiendo con fuerza toda la tarde. Mateo me vio hacerlo. Nadie más se dio cuenta porque todos estaban mirando la cara de mi madre, que había cambiado a la expresión satisfecha de una mujer que cree haber resuelto el asunto. Vámonos, hijo. Mateo se levantó sin decir palabra. Salimos por la puerta de malla. Nadie nos siguió, nadie nos llamó.
La puerta se cerró detrás de nosotros con el sonido de una casa que estaba a punto de perder cada dólar que no sabía que estaba recibiendo. El camión olía a diésel y vinilo frío. Puse la llave en el encendido y me quedé allí sentado un momento con las manos en el volante. El talón de pago estaba en el bolsillo de mi chaqueta, presionado contra mi pecho. Mateo estaba en el asiento del pasajero con las manos entre las rodillas, mirando el tablero. Condujimos durante 6 minutos sin hablar. Pasamos el dólar general, pasamos el VFW, pasamos la cooperativa de crédito donde papá había entrado con su identificación y su código de consignatario para retirar 14 meses de trabajo de mi hijo en una sola transacción. ¿No les vas a gritar?, preguntó Mateo. No. ¿Por qué no? Porque gritar es lo que esperan. Les permite llamarme enojón e irracional, y entonces no tienen que responder por el dinero. Voy a hacer algo más silencioso. Miró el talón de pago que presionaba contra mi chaqueta. ¿Va a ser malo para ellos? Lo miré de reojo. Va a ser justo. Él asintió. Miró por la ventana. No preguntó nada más y yo no dije nada más, y el camión avanzó por Macón en el tipo de silencio que ocurre entre dos personas que saben que se ha cruzado una línea y ninguna de las dos va a fingir que no ha sido así. Esa noche a las 9, me senté en la cabina de mi Kenworth T680 en la parada de camiones Flying J de Macón. Motor apagado, luces de estacionamiento encendidas, otros 3 camiones encendidos en la fila detrás de mí. El talón de pago estaba en el tablero, apoyado contra el soporte del GPS. Tomé mi teléfono y marqué a Arctic Wave Cruises, la misma compañía cuyo cargamento de mariscos congelados transporto desde Juneau a Atlanta 6 veces al año. La misma compañía cuyo gerente de logística me llama por mi nombre porque mantuve vivo su cargamento de cangrejo real durante una tormenta de hielo en enero, cuando otros 2 transportistas abandonaron sus cargas. Necesito cancelar la reserva AU 4417. Nombre de la cuenta, Tatum Colfrat. Tarjeta American Express comercial que termina en 3062. El agente la buscó. Crucero de 10 días por el pasaje interior de Alaska, salida en agosto. 4 cabinas, 8 pasajeros. Paquete total, $37,000. Depósito pagado, $12,800. Saldo restante, $24,200 en cuotas mensuales de mi tarjeta de negocios. El depósito de $12,800 se reembolsará a la tarjeta original dentro de los 5 días hábiles. Todas las cuotas futuras se detendrán, confirmó el agente. ¿Desea que procese la cancelación? Procésela. La llamada duró 4 minutos. En ese tiempo, un crucero familiar de 10 días del que mi madre le había estado hablando a la gente de la iglesia desde octubre desapareció del sistema de reservas. Lo había reservado hacía 14 meses como una sorpresa para mi madre, que había hablado de conocer Alaska desde que yo tenía 12 años. Obtuve la tarifa corporativa porque el gerente de logística de Arctic Wave me debía un favor. Había estado pagando las cuotas mensuales mientras conducía turnos de 11 horas bajo las normas del Departamento de Transporte por Georgia, Alabama, Tennessee y las Carolinas, transportando verduras, camarones congelados y paletas de cangrejo real. Mi madre no sabía que yo lo estaba pagando, pensaba que papá lo había organizado a través de un agente de viajes. Nadie en la familia había aportado un solo dólar. Sostuve el talón de pago bajo la luz de la cabina. $187,40. Mateo había contado inventario para obtener ese dinero. Había barrido pisos de concreto para obtener ese dinero. Se había parado detrás de una caja registradora dando cambio a contratistas y padres aficionados al bricolaje por ese dinero. Y mi padre había entrado a una cooperativa de crédito con sus credenciales y había vaciado cada centavo para una cena de cumpleaños a la que yo no estaba invitado. Aún no sabía a dónde había ido a parar todo el dinero. Lo descubriría el jueves, y sería peor de lo que imaginaba. Casi llamo a mi madre en ese momento desde la cabina del camión. Casi dejo caer el número de cancelación del crucero y escucho el silencio. Pero Rudy siempre me decía lo mismo sobre las entregas: si descargas demasiado pronto, pierdes la carga. La factura completa aún no estaba lista. La imagen completa no estaba clara. Así que puse el talón de nuevo en el tablero,
Conduje hasta el patio y me fui a casa. Lunes por la mañana, mi oficina en el patio de Tatum Cold Fraternation Over Parkway. 3 camiones en el lote, 2 en la carretera, 1 en el taller para una reconstrucción de compresor. Abro QuickBooks en la computadora y hago clic en la pestaña de pagos recurrentes. 7 pagos automáticos, todos corriendo desde la cuenta comercial de Tatum Cold Frat. Todos destinados a mi familia, todos configurados por mí durante los últimos 3 años porque cada vez que decía que no, mi madre llamaba llorando por la casa, el seguro, el camión de Mauricio o sus facturas del dentista. Y yo agregaba otra partida al libro contable y conducía otra carga para cubrirla. Seguro de la casa de mis padres, $200 al mes. Seguro de automóvil para ambos vehículos, $400 al mes. Pago del camión F250 de Mauricio, $680 al mes. Suplemento del impuesto sobre la propiedad, $267 al mes. Cuenta de facturación dental de mamá, $517 al mes. Cuenta de copago de farmacia, $120 al mes. Servicio de entrega de comestibles, $85 al mes. Los seleccioné los 7. Hice clic en detener. La pantalla me pidió que escribiera a confirmar. Lo escribí una vez. $2,269 al mes. $27,228 al año. Apagado. Rodolfo Rudy entró a las 7:15 con 2 cafés y una tabla con sujetapapeles. 61 años. Condujo camiones durante 34 años y me enseñó a retroceder un remolque refrigerado de 53 pies en un muelle de carga cuando yo tenía 21 años y era demasiado orgulloso para admitir que necesitaba un guía. Él conducía el segundo camión de mi flota y era la razón por la que yo era dueño de un negocio en lugar de transportar cargas para el nombre de otra persona en la puerta. Dejó el café en mi escritorio, miró la pantalla de QuickBooks, miró mi cara. ¿Qué tan malo es?, preguntó. Vaciaron los ahorros de Mateo. $5,300 para el cumpleaños de Mauricio. Rudy levantó su café, tomó un sorbo y lo volvió a dejar sin apartar la mirada de mí. ¿Qué necesitas? Necesito que Dolores saque todos los recibos de los últimos 3 años. Todo lo que he pagado por esta familia, todo. Llamó a Dolores desde el teléfono de despacho. Llegó antes de 1 hora con su computadora portátil y una caja de carpetas de archivos. Para el martes, el panorama empeoraba. Llamé a Monfederal Credit Union desde el escritorio de despacho y pedí hablar con la gerente de la sucursal. Contestó una mujer llamada Sandra. Le di el número de cuenta y le pedí que confirmara el retiro del 7 de febrero. El retiro fue autorizado por el custodio secundario, explicó Sandra. Claudio presentó una identificación válida y firmó el comprobante de retiro en el mostrador. Los términos de la cuenta permiten que cualquier custodio registrado realice un retiro en efectivo hasta por el saldo total. Mi hijo de 15 años ahorró ese dinero durante 14 meses trabajando después de la escuela. Él no autorizó el retiro. Yo no autoricé el retiro. Mi padre entró a su sucursal y se llevó cada $1. Sandra hizo una pausa. Señor Tatum, los términos de la cuenta son claros. Cualquier custodio registrado puede retirar. Si desea modificar el acceso de custodia, tendría que abrir una cuenta nueva. Eso haré. Colgué y me senté en la silla de despacho, mirando la pared donde colgaba el tablero de carga. El comprobante de retiro tenía la firma de papá, no la de mamá, ni la de Mauricio. Papá, el hombre que se había sentado a la cabecera de la mesa de la cena dominical con las mangas arremangadas y sus anteojos de lectura doblados sobre una servilleta, y no había dicho una sola palabra mientras su esposa le decía a mi hijo que sus ahorros no importaban. No había defendido a Mateo. No se había disculpado. Ni siquiera lo había mirado. Porque mirar a Mateo habría significado mirar lo que había hecho, y Claudio había pasado 66 años construyendo una vida en torno a no mirar directamente nada de lo que su esposa le decía que hiciera. Casi conduzco a su casa esa tarde. Casi meto el Kenworth en su entrada, pongo la confirmación de retiro sobre la mesa de la cocina y veo cómo se desmoronaba la cara de papá. Pero Dolores seguía sacando números, y un remolque a medio cargar se vuelca en una curva, uno lleno avanza derecho. El talón de pago estaba en mi escritorio,
apoyado contra el monitor. Cada vez que lo miraba, veía la cara de Mateo en el mostrador y las palabras, se lo llevaron todo, y sabía que tenía que esperar hasta que la factura estuviera completa. El jueves, Dolores imprimió el resumen en papel membretado de Tatum Colfrat. 3 años de recibos. Cada pago categorizado. Cada fecha con sello de hora. Cada número de cheque y transacción de tarjeta registrado. Seguro de casa, $7,200. Seguro de auto, $14,400. Camión de Mauricio, $24,480. Impuesto sobre la propiedad, $9,600. Dentista, $18,620. Entrega de comestibles, $3,060. Regalos festivos y reparaciones de emergencia, $18,340. Depósito de crucero por Alaska y cuotas pagadas a la fecha, $12,800. Varios, combustible, peajes, teléfonos de Mauricio, tableta de mamá, licencia de pesca de papá, calentador de agua, $11,600. Total, $187,400. Rudy se paró junto al escritorio de Dolores y miró la hoja impresa. Tocó el total con el dedo índice. Esos son 2 camiones y el pago inicial de un almacén, dijo en voz baja. $187,400 en 3 años. Y la respuesta de la familia cuando se vaciaron los ahorros de un joven de 15 años para una fiesta de cumpleaños a la que no estaba invitado fue, puede volver a ganarlo. El jueves por la mañana, mi teléfono vibró con un mensaje de texto grupal de mamá. Había reenviado una captura de pantalla del chat familiar, algo sobre la chaqueta nueva de Mauricio. Estaba orgullosa de la chaqueta, quería que todos vieran lo bien que se veía. Pero la captura de pantalla mostraba más que la foto de la chaqueta. En la parte superior de la pantalla del teléfono de Mauricio, parcialmente visible detrás de la barra de notificaciones, había una alerta bancaria. Regions Bank, retiro de cajero automático, $2,800. Ubicación, Arras Cherokee Casino and Resort. Fecha, 7 de febrero, 9:47 de la noche. El mismo día de la cena de cumpleaños. El mismo día que papá vació la cuenta de Mateo. 9:47 de la noche, lo que significaba que Mauricio se había ido del restaurante de carnes, había conducido 50 minutos hasta el casino y había comenzado a sacar efectivo de un cajero automático a las 3 horas de soplar las velas de una celebración financiada por el trabajo de un chico de 15 años. Mamá había reenviado la captura de pantalla sin siquiera darse cuenta. Ella miraba la chaqueta, no la barra de notificaciones, porque había pasado 35 años sin mirar las cosas de Mauricio que no encajaban en la historia perfecta que contaba. Hice zoom, guardé la captura de pantalla y se la envié a Dolores. Luego me senté en mi silla de despacho con el talón de pago plastificado en la mano e hice las cuentas. $5,300 tomados de la cuenta de Mateo. $1,400 en la cena de cumpleaños para 12 personas en el asador, ninguna de las cuales éramos yo o mi hijo, $1,100 en ropa nueva, incluyendo la camisa que llevaba en la mesa donde mi madre le dijo a Mateo que sus ahorros no importaban, y $2,800 en la sala de póker de Arras Cherokee. Mi hijo había ordenado clavos en contenedores y barrido los pisos de la ferretería durante 14 meses, y más de la mitad de sus ahorros se fueron a una mesa de póker 30 minutos después de apagar las velas de cumpleaños. Y luego Dolores encontró la segunda capa. Me llamó a su computadora portátil en la mesa plegable de la oficina de despacho y señaló una columna de números que había resaltado en amarillo, la cuenta de facturación dental. Había estado pagando $517 al mes durante 3 años. Total, $18,600. Cruzó los pagos con las facturas dentales reales de mamá de la oficina del Dr. Kimble, las cuales obtuvo llamando directamente a la oficina y solicitando un historial de pagos. Costos dentales reales, $11,200. Los restantes $7,400 habían sido enviados por mamá a una agencia de cobranzas llamada Southern Recovery Associates, que manejaba la tarjeta Visa en mora de Mauricio con un saldo de $9,200. El suplemento del impuesto sobre la propiedad mostró el mismo patrón. $9,600 pagados en 3 años.
$6,100 fueron al comisionado de impuestos del condado de Bibb por el impuesto real. $3,500 fueron a la factura de teléfono de AT&T de Mauricio, su membresía de Gold's Gym y un cargo por sobregiro bancario de Regions de noviembre. Estaba dividiendo los pagos, dijo Dolores, subiéndose las gafas. Enviando lo suficiente a las facturas reales para mantenerlas al día, y luego desviando el excedente para cubrir las deudas de Mauricio. Ha estado haciendo esto desde al menos 2024. Mi madre había estado lavando mi generosidad para convertirla en el fondo de rescate de su hijo favorito durante años. $10,900 desviados además de los $24,480 que ya estaba pagando directamente por el camión de Mauricio. Además de los $5,300 que orquestó quitar de los ahorros de mi hijo de 15 años. Además de cada cena de carne asada, cada plato bueno y cada frase sobre cómo Mauricio se merecía un buen recuerdo mientras mi hijo se sentaba a la mesa con una cuenta bancaria vacía y un tenedor que no usaba. Llamé a Mauricio el viernes. Respondió al segundo tono. Pude escuchar una televisión de fondo y el sonido de alguien abriendo una lata. Viviendo en el sótano de mamá, 8 meses desempleado, abriendo una cerveza a las 2 de la tarde de un día laborable. Vi el recibo de arras. 4 segundos de nada. Luego se aclaró la garganta. Fue solo una noche. Estaba estresado. No sabes lo que 8 meses sin un cheque le hacen a la cabeza de un hombre, su voz tenía el tono ensayado de un hombre que ha practicado su defensa en la ducha. $2,800 en una mesa de póker. El mismo día que papá vació los ahorros de mi hijo. Yo no le pedí a papá que hiciera eso. Fue idea de mamá. Yo ni siquiera sabía lo de la cuenta de ahorros. No lo sabías, pero te lo gastaste. Eso no es justo, Héctor. Lo que no es justo es que un chico de 15 años revise su cuenta bancaria y vea cero porque su tío necesitaba dinero para el casino. Te dije que fue solo una noche. Recuperé $600. Estuve ganando por un tiempo. Estuviste ganando por un tiempo, dejé que eso se asentara. Mauricio, Mateo trabajó durante 14 meses, martes, jueves y sábados. Ordenó inventario de ferretería, barrió pisos de concreto y atendió una caja registradora. Y tú te sentaste en una mesa de póker durante 3 horas y quemaste más de la mitad de eso. ¿Por qué siempre haces esto? ¿Por qué siempre me pintas como el villano? Perdí mi trabajo. Perdí mi departamento. Estoy viviendo en el sótano de mamá y papá. Tú tienes un negocio. Tienes camiones. Tienes una casa. Y me vas a crucificar por una mala noche. Esta llamada no es por una noche. Esta llamada es para decirte que el pago de tu camión se detuvo el lunes. Tu seguro se detuvo. El seguro de mamá y papá se detuvo. El crucero se detuvo. Todo se detuvo. 5 segundos de silencio. La televisión seguía encendida de fondo. La lata de cerveza no volvió a sonar. No puedes hacer eso, su voz se quebró en los bordes. Es mi cuenta de negocios, Mauricio. Cada pago salía de mi libro contable. Los detuve todos. Colgó. 40 minutos después, llamó mamá. Su voz sonó en el teléfono como una alarma de auto. ¿Qué has hecho? Mauricio me acaba de llamar temblando. Temblando de verdad, Héctor. No puedes quitarle el pago del camión. Ese chico necesita su camión para salir adelante. Tiene entrevistas la próxima semana. No tiene entrevistas, mamá. Tiene un sótano, una suscripción de cable y un hábito de póker. No hables así de tu hermano. Está luchando. Tiene 35 años y apostó los ahorros de mi hijo en Arras Cherokee. Eso es entre Mauricio y sus finanzas personales. No tienes derecho a echárselo en cara. Él lo echó en una mesa de póker. Yo solo estoy leyendo el recibo. 3 segundos de silencio. Luego la voz de mamá cambió. Bajó a ese registro bajo y seguro que he escuchado toda mi vida, el registro que dice que ella ha decidido qué versión de los hechos es real y yo la aceptaré o seré el que rompió la familia. Héctor, escúchame con atención.
Tu hijo trabaja en una ferretería. Gana el salario mínimo ordenando clavos. Recuperará ese dinero en un año. Mauricio lo ha perdido todo, su trabajo, su departamento, su amor propio. Tú tienes 3 camiones, un negocio, una casa, y un hijo de 15 años que está sano y fuerte. ¿Por qué eres tú quien actúa como si te hubieran robado? Tienes más que cualquiera de nosotros. Actúa como tal. Tengo más que cualquiera de ustedes porque conduzco turnos de 11 horas, controlo cada dólar, no juego y no les robo a los niños. Nadie le robó a nadie. Tu padre tomó una decisión familiar. Mi padre firmó un comprobante de retiro sin mi conocimiento ni el de mi hijo, y le entregó $5,300 en efectivo a un hombre que se lo gastó en un casino. Eso es robo, mamá. Y ya que estamos en el tema, sé lo de los pagos dentales. Silencio. Más largo esta vez. ¿Qué pasa con los pagos dentales? $18,600 en 3 años. $11,200 fueron a la oficina del Dr. Kimble. $7,400 fueron a una agencia de cobranzas que cubría la tarjeta Visa en mora de Mauricio. Estabas desviando mis pagos de apoyo y dirigiéndolos a tu hijo favorito. Su respiración se volvió superficial. La misma respiración que le escuché cuando surgió lo del crucero, pero más profunda ahora, la respiración de alguien que asumió que los recibos eran solo números y olvidó que los números tienen direcciones. El crucero también está cancelado, mamá. Las camisetas, el avistamiento de ballenas, el equipaje, todo. $37,000 de los que les hablaste a todos en la iglesia. Desaparecidos. No respondió durante 5 segundos. Luego su voz se quebró. Ya gasté $2,420 en ese viaje. Las camisetas, el equipaje, el depósito del avistamiento de ballenas. Ese dinero se perdió, Héctor. En tu tarjeta de crédito para un viaje que tú no estabas pagando. Ese es tu problema ahora. Colgó. Eso fue el jueves. El sábado por la mañana, conduje hasta Mon Federal Credit Union. Entré a la sucursal donde mi padre había entrado 8 días atrás con su código de consignatario y su cómoda suposición de que nadie se daría cuenta ni le importaría. Abrí una nueva cuenta de ahorros. 2 nombres, Mateo Tatum y Héctor Tatum. Sin custodios secundarios, sin acceso de consignatario, sin abuelo con identificación válida y comprobante de retiro, ni su esposa diciéndole que estaba bien porque el chico es joven. Transferí $5,300 de la cuenta operativa de Tatum Colfrat. El cajero imprimió el recibo de confirmación. Lo doblé y lo puse en el mismo bolsillo de la chaqueta donde había estado el talón de pago. Conduje a casa y puse el estado de la nueva cuenta sobre la mesa de la cocina al lado de un vaso de jugo de naranja. Mateo bajó vistiendo una camiseta de la ferretería Vargas. Tomó el estado de cuenta. Leyó el saldo. Lo leyó de nuevo. Apretó los labios. Y esta vez no fue el apretón de contenerse. Fue algo más. Esta es la misma cantidad, dijo en voz baja. Ese es tu dinero. Lo reemplacé de la cuenta del negocio. Nadie lo toca excepto tú y yo. Ni el abuelo, ni la abuela, ni tu tío. Las únicas 2 firmas en esta cuenta son la tuya y la mía. Miró al refrigerador. El talón de pago estaba de vuelta en su lugar, colgado esa mañana con el imán del camión. $187,40. Aún nítido, aún limpio. Miró el estado de cuenta. Me miró a mí. Asintió con el mismo gesto que le enseñé, el que significa, entiendo, lo recordaré y sé lo que te costó. Domingo por la mañana, Iglesia Bautista de la Fe. El servicio se prolongó porque el pastor Wilfredo estaba haciendo una serie de sermones sobre el perdón y seguía volviendo a la parábola del hijo pródigo, lo que se sentía como una señal de un Dios con un sentido del tiempo muy específico. El estacionamiento se llenó con un lento desfile de familias que se dirigían a sus autos. Esperé cerca de mi camión. Rudy estaba 3 espacios atrás, motor apagado, ventana abajo, la taza de café equilibrada en el soporte del espejo de la forma en que ha equilibrado tazas de café en cada superficie que no fue diseñada para ellas durante 35 años.
Claudio y Patricia salieron juntos. Claudio con su saco deportivo marrón, el que usa para la iglesia y los funerales y nada más. Patricia sosteniendo su Biblia con ambas manos, presionada contra su pecho, como la sostiene cuando se siente virtuosa. Detrás de ellos, Mauricio y Diana. Detrás de ellos, el tío Carlos y la tía Margarita. El pastor Wilfredo estaba en los escalones estrechando manos, asintiendo a los asientos de los autos y elogiando los sombreros de las mujeres. Caminé hacia Claudio. La carpeta Manila estaba debajo de mi brazo. Papel membretado de Tatum Colfrat en cada página, cada pago, cada fecha, cada cantidad. 3 páginas. El total de la última página circulado en marcador rojo. Papá. Claudio se giró. Su rostro mostraba la cuidadosa inexpresividad de un hombre que ha estado esperando este momento con la esperanza de que no ocurriera en público. Mi madre se giró con él. Carlos y Margarita se detuvieron 3 pies detrás. Mauricio se congeló cerca de los escalones de la iglesia. Diana le puso la mano en el brazo. Le tendí la carpeta. Esto es todo lo que he pagado por esta familia en 3 años. Claudio tomó la carpeta como quien toma algo que no quiere sostener pero que no puede rechazar frente a testigos. La abrió. Sus ojos recorrieron la primera página, seguro de casa, seguro de auto, el pago del camión de Mauricio. Su dedo trazó las cantidades mensuales. Pasó a la segunda página, dentista, farmacia, impuesto sobre la propiedad. Sus anteojos de lectura estaban en el bolsillo de su saco, pero no los buscó. Estaba entrecerrando los ojos. Pasó a la tercera página, el crucero, los gastos varios, y el total, $187,400. Su mano derecha comenzó a temblar. El papel se sacudía. Mi madre se asomó por encima de su hombro y su rostro se quedó completamente rígido. La Biblia seguía presionada contra su pecho. Carlos se acercó más. Leyó el número detrás del hombro de Claudio, su mandíbula se apretó. Me miró, luego a Claudio, luego al papel de nuevo, como si el número pudiera cambiar en una segunda lectura. No cambió. Mantuve la voz plana, la voz que uso cuando leo un manifiesto de flete a un intermediario, cuando los números no mienten y no queda nada que negociar. Papá firmó el comprobante de retiro. Mauricio se lo gastó en arras. El reembolso del crucero llegó a mi cuenta esta mañana. $5,300. Mateo se ganó cada centavo. La boca de Claudio se abrió. No salió nada. Su mano izquierda agarró el borde de la carpeta y arrugó la esquina. El color abandonó su cuello en una ola lenta que subió hasta que su rostro pareció papel de periódico viejo. Su mano derecha, la misma que había firmado el comprobante de retiro hacía 9 días, temblaba tanto que las páginas de la factura aleteaban. Sus rodillas se aflojaron. No fue un colapso total, sino un lento ceder. La primera admisión del cuerpo de que el suelo sobre el que está parado se ha movido. Su respiración se volvió superficial y rápida. Dio un paso atrás, luego otro, hasta que su espalda golpeó el costado del Buick. El saco deportivo colgaba flojo de sus hombros, como si perteneciera a un hombre más grande. Mi madre estiró la mano hacia su brazo. Él se apartó. Esa fue la primera vez en 40 años que vi a mi padre rechazar el toque de mi madre. Ella retiró la mano y la presionó plana contra su Biblia. Mamá intentó recuperarse. Héctor, este no es el lugar. Tú elegiste el lugar cuando diste ese discurso frente a mi hijo. Frente a Carlos. Frente a Margarita. Me dijiste que mi hijo ordena clavos en contenedores. Me dijiste que yo conduzco un camión. Me dijiste que una cuenta de ahorros no te convierte en padre. Hice una pausa. Esa cuenta tenía $187,400. Cada dólar provino de mis camiones, mis cargas y mis turnos de trabajo. Y desviaste $10,900 de eso para cubrir las deudas de Mauricio sin decirme. El pastor Wilfredo había dejado de estrechar manos en los escalones de la iglesia. Se quedó con una mano en el pasamanos, observando. 2 mujeres del coro estaban cerca del seto. Un diácono que sostenía un boletín lo bajó y miró al suelo.
Margarita le susurró algo a Carlos. Caminaron hacia su auto sin mirar atrás. Sus puertas se cerraron suavemente, de la forma en que se cierran cuando las personas quieren irse sin formar parte de lo que acaban de presenciar. Mi madre apretó la Biblia con más fuerza contra su pecho. Su respiración era rápida y entrecortada. Le arrebató la carpeta de las manos temblorosas de Claudio, la presionó contra la Biblia, caminó hacia el auto, se sentó en el asiento del pasajero, cerró la puerta y miró a través del parabrisas hacia los escalones de la iglesia sin parpadear. Claudio seguía apoyado contra el buick donde lo había dejado. El saco deportivo colgaba suelto. Sus manos estaban a los lados. Su barbilla estaba en su pecho. Parecía un hombre que había estado de pie durante mucho tiempo y acababa de darse cuenta de que no había dónde sentarse. Pasé junto al camión de Rudy. Tocó el capó una vez con la palma abierta. Nuestra señal de ruta, carga entregada. Las consecuencias llegaron a tiempo. 28 de febrero. El seguro del auto venció para ambos vehículos. Mamá recibió 2 cartas de la aseguradora. Las puso en el cajón de la cocina junto al folleto del crucero que le había estado mostrando a la gente en la iglesia desde octubre. Nadie abrió la bolsa que contenía las 8 camisetas del crucero en azul marino que decían Familia Tatum, Alaska 2026. 1 de marzo. El seguro de la casa venció. La carta certificada se quedó en el mostrador junto a la bolsa de camisetas. 9 de marzo. El camión F-250 de Mauricio alcanzó los 45 días de atraso. La cooperativa de crédito envió un aviso final. Mauricio lo abrió en la mesa de la cocina de sus padres. Su mandíbula estaba firme, pero su pierna derecha rebotaba debajo de la mesa y no se detenía. La amiga de la iglesia de mamá, Gisela, preguntó sobre el crucero en el siguiente estudio bíblico. Pensé que se iban a Alaska en agosto. Se lo conté a mi cuñada, estaba tan celosa. Mamá apretó los labios hasta que se le pusieron blancos. Los planes cambiaron. Se disculpó y fue al baño durante 11 minutos. Cuando regresó, la conversación había pasado a recetas de cazuelas. Nadie volvió a mencionar a Alaska. 19 de marzo. Mamá publicó en Facebook, para mi hijo Héctor y mi nieto Mateo, las familias cometen errores. Rezo para que encontremos el camino de regreso. Los amo a ambos más de lo que imaginan. 94 me gusta, 12 reacciones de corazón. Mauricio comentó, te amo, mamá. Diana publicó un emoticón de oración. 3 tías de Savannah comentaron bendiciones genéricas. Héctor Tatum no respondió, no le dio me gusta, no comentó. El silencio quedó en la página como una puerta sin respuesta. Casi respondo a esa publicación. Casi escribo algo medido, tranquilo y real. Pero la publicación tenía cientos de me gusta de personas que no sabían nada sobre el comprobante de retiro, la sala de póker o los $10,900 en pagos desviados. Y cualquier cosa que yo escribiera se convertiría en la historia en lugar de la verdad. Así que dejé que el silencio hablara. El silencio es la única respuesta que una persona que maneja narrativas no puede editar. 23 de marzo, 5:48 de la madrugada. Un camión de remolque entró en retroceso en la entrada de mis padres. El conductor, un hombre robusto con chaleco de seguridad que había hecho esto 1000 veces, enganchó el F-250 por el eje delantero. La cadena de remolque se tensó con un clic metálico que resonó en la quietud de la mañana. El camión rodó hacia atrás por la entrada con el cartel magnético de Mauricio todavía pegado en la puerta del conductor, Mauricio Tatum, profesional de ventas. Las letras reflejaron la luz de la calle mientras el remolque giraba y desaparecía pasando el dólar general. Mamá miraba desde la ventana de la cocina con la misma bata que llevaba puesta desde hacía 3 días. Su mano estaba en la cortina, pero no la cerró. Claudio estaba en el porche en pantuflas con las manos a los lados. No saludó con la mano, no gritó. Vio la entrada vacía de la forma en que un hombre ve irse algo que sabe que no va a volver, porque sabe, en algún lugar debajo de la parte de su cerebro que todavía escucha a su esposa, que él fue quien firmó el comprobante que lo empezó todo. 2 semanas después de que el camión se fuera, Claudio se sentó a la mesa de la cocina a las 6:12 de la mañana, café servido, no probado.
La factura de $187,400 estaba abierta frente a él, las páginas alisadas y cada partida visible. Había sumado los números 3 veces, el total era el mismo cada vez. Patricia estaba en el dormitorio con la puerta cerrada, no había cocinado la cena en 9 días. Las camisetas del crucero seguían en la bolsa en el armario del pasillo, la bolsa no se había movido de donde la había dejado en noviembre. La mancha de aceite del F-250 de Mauricio seguía en la entrada. Nadie la había limpiado y nadie lo iba a hacer. Sábado por la mañana, 11 de abril, mi cocina en Macón. El sol entra por la ventana sobre el fregadero y la luz ilumina el talón de pago plastificado en el refrigerador. $187,40. El plástico de FedEx empieza a ponerse amarillo en los bordes, pero la tinta sigue nítida, y el imán del camión lo sujeta exactamente donde lo colgué en septiembre, justo a la altura de los ojos de Mateo, donde puede verlo cada mañana antes de ir a la escuela. Mateo está sentado a la mesa con un anuncio de auto usado del Macon Telegraph circulado en marcador rojo, Honda Civic 2009, $4,800. 142,000 millas. Transmisión manual, título limpio. El número del vendedor está escrito en una servilleta al lado del anuncio. Mateo ya llamó al vendedor una vez y el auto sigue disponible. Va a probarlo esta tarde. El estado de cuenta de la nueva cuenta de ahorros está sobre la mesa. Saldo, $5,300. 2 nombres en la cuenta, Mateo Tatum y Héctor Tatum, nadie más, sin custodios secundarios, sin códigos de consignatario, sin abuelo con una cómoda suposición y un comprobante de retiro. Rodolfo Rudy está en el mostrador con un plato de panecillos y un termo de té dulce. Le está enseñando a Mateo cómo calcular el costo de combustible por milla en el reverso de una servilleta porque Mateo quiere saber cuánto le costará conducir el Civic a la escuela y de regreso todos los días. Mateo sigue dividiendo al revés y Rudy sigue golpeando el lápiz en la servilleta diciendo, cerca, inténtalo de nuevo. Le ha estado diciendo eso a los conductores nuevos durante 35 años. Nunca ha sonado impaciente. Sonó paciente conmigo cuando yo no podía retroceder un remolque, y suena paciente ahora con un chico de 15 años que lucha con las operaciones bajo presión. Mateo deja el lápiz, toma el anuncio del auto, hace las cuentas en el margen con el marcador rojo, $5,300 a $4,800 igual a $500. Me mira. ¿Qué hago con los $500 extra, papá? Lo miro a él, al anuncio en su mano, al talón de pago en el refrigerador que recibe la luz del sol, a Rudy en el mostrador con su termo y su paciencia, al estado de cuenta en la mesa con 2 nombres en él. Y ninguno de ellos pertenece a un hombre que entraría a una cooperativa de crédito a vaciar los ahorros de un menor para una fiesta de cumpleaños. Ahórralos. Rudy me mira desde el mostrador y toca el costado de su termo una vez. La misma señal que hemos usado en la carretera durante 14 años, carga entregada. El talón de pago capta la luz de la mañana en el refrigerador una vez más. $187,40, el primer dólar que mi hijo ganó. Lo único que nadie en esa familia pensó que valía la pena proteger. Lo único que me aseguré de que regresara.